Es un año muy importante para los Estados Unidos porque es un año electoral, que ya comenzó la carrera electoral y además en estos días tuvo lugar en Washington una conferencia política de acción conservadora en la que además participó nuestro presidente Javier Milei con un discurso, ¿cómo calificarlo? Alguien que estuvo haciendo la cobertura de esa conferencia es Juan Elman, que es periodista especializado en política internacional, autor del libro Nada será como antes, ¿hacia dónde va Chile?, presentado en el Círculo Rojo, mejor dicho, lo entrevistamos en el Círculo Rojo por ese libro también. Escribió durante mucho tiempo el newsletter Mundo Propio y ahora hizo una cobertura para el portal Cenital de esta cumbre y bueno, de la política hacia el camino electoral en Estados Unidos. Juan está en comunicación con nosotros para charlar un poco sobre esto. Juan, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Fer, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿en qué lugar del globo estás? Ahora estoy en la Ciudad de México. Mirá después vos. de la travesía por Washington ahí en la CIPAC. Muy bien. Che, te fuiste justo, Juan, ¿eh? Nos dejaste acá. Qué perno que nos dejaste acá, ¿eh? Nos dejaste con un perno. Me lo dicen bastante, boludo, pero no me gusta escuchar eso. No, por eso. En cualquier momento vuelvo. Vení, que no le queda mucho. Cuando estemos ahí, te vamos a decir, Juan, vení, no te pierdas este momento. Y llevalo y compartilo con el mundo. Juan, esta conferencia de política y acción conservadora, bueno, reúne activistas conservadores de la ultraderecha, representantes de Estados Unidos. Donald Trump participó, obviamente. Fue Javier Milei, Bukele, el salvadoreño Bukele, sobre el que también tú estuviste siguiendo esto. ¿Qué impresión te dejó la cumbre en general? ¿Qué peso tiene dentro de los Estados Unidos y qué nivel, mira qué pocas preguntas, qué nivel de fortalecimiento le da a las derechas a nivel internacional? A ver, empecemos por contextualizar un poco la CIPAC. La CIPAC, vos lo decías, es una cumbre con este talante conservador, o sea, así se llama, hace 10, 15, 20 años, bueno, más inclusive, pero supo ser históricamente un foro donde había cierta discusión, o sea, un foro muy ligado al Partido Republicano y a la derecha, pero que un poco servía como espacio de intercambio de ideas y una conversación vinculada al futuro del movimiento conservador. Yo lo que sé, digamos, lo que uno ve y lo que uno lee es que después de Trump, o sea, cuando Trump llega a la presidencia, el foro se convierte en un foro trumpista, digamos, ¿no? Claro. Un foro que circula, que orbita en torno a la figura de Trump, donde no hay mucha discusión y donde se ha instalado ya totalmente en la extrema derecha. Hace unos años, además, hubo un intento por parte de los organizadores de la cumbre de globalizar el foro, ¿no? De ahí ediciones que se hicieron en Hungría, ¿no? Vinculada al proyecto de Orbán, hay una en Australia, otra en Japón, hubo una en México, que ahí fue justamente donde debutó Milei en 2022, con esta idea de como darle más peso a esta red global de extrema derecha. Es ahí donde entra Milei, ¿no? A jugar fuerte este año, no tanto como en 2022, en términos de la importancia latina, sí como una estrella ascendente en Estados Unidos, ¿no? Eso para entender un poco lo que es CIPAC hoy y el rol de Milei, que después podemos conversarlo mejor, sí. Por qué invitaron a Milei, digamos, y cuál es la relevancia que tiene. Pero respecto a las sensaciones, bueno, un poco yo lo que intentaba decir en la nota es que, a ver, más allá de los temas principales que fueron la crisis migratoria, esta reacción y rechazo a la agenda woke, digamos que según varios oradores copa todo, ¿no? Desde universidades, la política, los medios, las grandes empresas, ¿no? Que aparecen ahí también como un rival en un foro que a veces parece que estás escuchando una asamblea de sociales, ¿viste? Porque hay como un tono y una agenda que bueno, y ahí la idea, da cuenta de un movimiento que se está construyendo, no es la marginalidad, pero donde se piensa a través de esa marginalidad, esta idea de una mayoría perseguida, ¿no? Los conservadores como una mayoría perseguida política, judicial y culturalmente, y muy preparada
para una lucha en torno a la próxima elección, ¿no? O sea, todas las personas con las que hablé me decían que la elección del 2020 había sido robada, los oradores un poco también insistían en esa idea, y aparecía, digamos, como esta idea de que la elección de noviembre es una elección donde Trump está muy bien parado, cosa que creo que es cierta, pero donde, según la narrativa del foro, va a haber un fraude otra vez, ¿no? De ahí esta idea de la lucha, que no queda muy clara igual, porque no estaba muy claro a qué se referían con luchar, pero todos, de una u otra manera, aludían a la idea de un enfrentamiento en noviembre. Están escuchando a Juan Elman, estamos hablando en principio de la política de Estados Unidos y especialmente de la Conferencia de Acción Conservadora. Me surgió una respuesta, después le paso la pelota a Diego, una pregunta, perdón. ¿Trump tiene posibilidades, no sé si llamarlo así, estructurales, porque se inclina o que tiene una parte del electorado hacia él fuerte, o porque los demócratas tienen un Alberto Fernández, entre comillas, como candidato, o por qué? Yo creo que hay un poco de todo, digamos, ¿no? O sea, hay algo estructural en Estados Unidos como un sistema político bipartidario y con el nivel de polarización que tenés hoy, que es vos ya siendo el candidato de un espacio, bueno, Biden la tiene un poco más complicada ahí, pero en el caso de los republicanos está un poco más claro, vos ya tenés un voto asegurado que te pone en un lugar competitivo, ¿no? Lo cual no significa que te ponga como favorito. Uh-huh. ¿No? Digo, creo que ahí hay algo estructural donde es un sistema donde no hay mucho cambio. En todo caso, la pregunta es cuánta gente sale a votar y a quién sacás a votar en cada estado. Pero vos ya siendo el candidato de un partido ya tenés un colchón de apoyo que te vuelve competitivo, ¿no? Biden también es competitivo, ¿no? Es ciertamente menos competitivo que en 2020, pero una chance tiene. Dicho esto, hay algo que decís vos que es cierto, que hay una fragilidad propia del candidato. Hay una diferencia clave, Fer, me parece, con Alberto Fernández, que es que la gestión de Biden, sí, objetivamente, no es mala. uh-huh. Digamos, Claro. no es algo. Vos acá no tenías una gestión para defender. Ese era el gran problema del Frente de Todo, digamos. Uh-huh. Un contrato electoral incumplido, para decirlo de alguna manera. Claro. La paradoja que está pasando en Estados Unidos es que los economistas dicen, la economía está bien, el tipo logró salir de la pandemia de manera airosa, logró zafar un poco con esta epidemia de la inflación, mejoró la vida, digamos, en territorios que fueron clave en 2020, o sea, territorios, por ejemplo, del Midwest. Espero que me estén escuchando porque hay como un helicóptero acá. Sí. Tremendo, perdón, me voy a aislar. Acá te escuchamos nosotros bien igual, ¿eh? Perfecto, no, objetivamente lo que se comenta acá, lo que dicen inclusive como analistas, economistas y demás, es que Biden no hizo una mala presidencia. Y sin embargo el tipo es muy impopular, o sea, le está yendo muy mal en términos de aprobación, o sea, tiene mucho menos. Biden es más impopular que Trump, Uh-huh. del Trump de 2020, que perdió. Pero, digamos, lo que tenés, además de una mala percepción sobre la gestión, lo cual es llamativo, porque objetivamente vos ves otros números, lo que tenés es una percepción de un candidato muy débil, que bueno, ya es una percepción compartida por todos los que prestamos un poco atención a lo que pasa en Estados Unidos, o que tenemos redes sociales y nos aparecen videos de Biden o cayéndose o con algún furcio. Yo creo que eso lo está dañando seriamente. Y sí, hay algo coyuntural que hace que contra cualquier candidato Biden tenga una chance importante de perder. Bueno, y ahora el candidato va a ser Trump. Están escuchando a Juan Elman, periodista especializado en política internacional. Estuvo siguiendo la cumbre conservadora de la que participó el presidente Milei. Y bueno, cómo juega en la arena internacional y en el propio Estados Unidos. Diego. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás, Diego? Me enganché con lo de Biden porque hay un tema que estuvo, bueno, no sé si vos todavía estabas en Washington, pero el domingo estuvo el acto del aviador, del piloto de la Fuerza Aérea, que se prendió fuego protestando en protesta por el apoyo de Estados Unidos Uh-huh. a lo que está haciendo Israel en Gaza. Y me quedé con lo de Biden porque hay ahí también un componente de esto que empezó a surgir de protestas, descontento, especialmente por la política exterior de Estados Unidos, que Biden básicamente tiene la política exterior que tuvieron los demócratas de intervenir muy fuertemente. Y entonces vos que estuviste ahí, no sé cómo lo viste, qué impacto tienen estas protestas que
que vienen desde hace un tiempo, cómo se meten en la política norteamericana, no sé qué viste vos ahí. Mira, yo el domingo me estaba yendo, pero creo que ahí apuntás un tema que uno viene siguiendo inclusive por los resultados. Esta semana hubo primarias en Michigan, que es un estado central para esta elección. Ujú. Michigan tiene además la comunidad musulmana más importante, con lo cual Claro. era un test para Biden, Ujú. y hubo una parte importante de voto nulo. O sea, hubo condados donde el voto nulo superó el 30%, ¿no? Que fue un voto protesta porque fue una primaria que no era competitiva, digamos, para los demócratas, ¿no? Para Biden. Claro. ¿Qué te muestra eso? Que efectivamente tenés una fisura muy fuerte, sobre todo con el ala juvenil, que desaprueba el manejo de Estados Unidos en la guerra, ¿no? Creo que eso le puede costar, de hecho se está discutiendo en Estados Unidos, eso le puede costar a Biden la presidencia. O sea, el manejo respecto al vínculo con Israel le puede costar a Biden la presidencia. Básicamente, primero por Michigan, que es un estado, como te decía, con mucha importancia, Sí, y ahí tienes una comunidad. uno de esos que el swing que, state, esos que varía sí, según sí. cada elección. Claro, si Biden no gana Michigan se le complica mucho, pero además Ujú. Biden necesita de voto joven, de gente que salga a pelear en otros estados competitivos, ¿no? Entonces vos lo que ves es que tenés un problema no solamente en esas comunidades que tienen un vínculo emocional, familiar con lo que está pasando en Palestina, sino que además voto joven progre, digamos, de ese ala más progre del Partido Demócrata, no está queriendo votar por Biden, digamos, ¿no? Trump tampoco es un candidato competitivo en el sentido de, o sea, lo es, pero digo, no es un candidato hiper sólido, digamos, ¿no? Es un tipo que igual ahuyenta a muchos votantes independientes. Claro. Por algo, las encuestas dicen que ninguna base electoral quiere a ninguno de los dos para su propio partido, digamos, ni a Biden ni a Trump. Pero bueno, uno entiende que al menos como está parada hoy la foto, Biden la tiene más complicada. Están escuchando a Juan Elman, periodista especializado en política internacional. Yo sé que el mundo tiene un montón de problemas y que Estados Unidos va a cambiar, pero acá tenemos un montón de problemas, Juan. O sea que tenemos unos dramas tremendos y queremos saber cómo cayó ese discurso de Milei, que en cierta medida tuvo algunas cosas disfuncionales hasta con el propio pensamiento de Trump, ¿no? Que un discurso demasiado liberal en un sentido para Trump, pero vos que estuviste ahí en la cumbre y bueno, cómo su sensibilidad dentro de las derechas, cómo se congenia ahí. A ver, buena pregunta. Yo creo que es cierto, hay diferencias ideológicas, programáticas y demás entre Milei y Trump, así como las hay entre Milei y el resto de líderes, y el mismo Bolsonaro, ¿no? Claro. El nacionalismo, la concepción que tienen sobre el Estado, digamos, el programa económico de Milei ciertamente es en algún sentido más radical que el de otros líderes en esta idea más libertaria, pero yo creo que hay algunos puntos de contacto muy importantes, ¿no? El primero es la cuestión de la guerra cultural, que Milei ha dejado en claro en sus últimas apariciones. Lo hizo al final del discurso de CPAC, que un poco lo salvó con eso, cuando habló del aborto y del socialismo, y ahí recién empezó a cosechar un poco de aplausos. Uh-huh. Pero lo hizo sobre todo en el discurso de Davos, digamos, ¿no? Esa idea de que Occidente está en peligro, el peligro del socialismo. Bueno, esa idea ciertamente se dialoga, digamos, muy bien y encuentra lugar, digamos, en este tipo de foros. Y esto te lo dicen abiertamente. O sea, Milei en ese sentido es visto como un tipo que está peleando la misma batalla, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Ahora, yo ahí en la nota cuento que yo lo entrevisté poquito, pero digamos, pude charlar un poquito con Steve Bannon, que es el gurú, digamos, cada vez más occidental, si querés, del movimiento. O sea, es un tipo que tiene influencia más allá de Estados Unidos. ¿Intimida, Juan? ¿Intimida en presencia? Más o menos, pues está lleno de patobicas, pero el tipo, de hecho, justamente, el chiste es que él se quiere mostrar como un tipo muy desalineado, muy informal a propósito, ¿no? O sea, es parte de la estética Bannon. Bueno, el tipo me decía, el tema es la motosierra, ¿no? O sea, decía, es todo sobre la motosierra. Y vos te pones a pensar y decís, claro, por un lado, no tiene mucho sentido a nivel económico, porque Bannon es un tipo que, por ejemplo, en 2016 había propuesto que el Estado invierta mucho dinero en reconstruir la infraestructura del Midwest, ¿no? Uh-huh. Como parte de la campaña. Es un tipo que no es libertario, o sea, Bannon en ningún sentido
es libertario. Para nada. De hecho, él es un tipo que plantea una crítica formal al liberalismo, económico, político, cultural. ¿Eh? Ahora, después cuando le preguntaba como que desarrolle un poco más la idea, él me decía, él está peleando contra el mismo enemigo que es el Deep State, que es esta idea de desarticular el Estado administrativo, la burocracia, ¿no? Para el trumpismo es muy importante en este nuevo mandato, si lo ganan, desarticular el Estado administrativo, que ellos creen que fue por esta burocracia que ellos no pudieron aplicar mucho de lo que querían. Y lo que me decía Aaron es que Milei está peleando contra el mismo tipo de Deep State. Entonces, claro, vos decís, la motosierra no es la motosierra del gasto público, es la motosierra que va contra el Estado administrativo, esta idea también anticorporativista que un poco plantea también Milei, lo hizo también Bullrich en su intervención acá en esta mini cumbre de la CIPAC. Entonces, vos también ves que más allá de lo cultural hay una afinidad muy grande respecto a esta pelea contra el Estado profundo, y te cierro con un apunte ahí. A mí me pareció muy importante la intervención de Liz Truss. Liz Truss, la ex primera ministra británica, que recuerdan, una mina que intenta aplicar un programa ultra thatcherista y dura menos de 45 días. Menos, ¿no? Que una lechuga era el chiste. Claro, bueno, la mina fue a Washington con un discurso súper renovado contra la izquierda, y básicamente lo que dijo fue: yo fui víctima del Deep State. Entonces, digo, hay ahí una sensibilidad compartida en torno a eso que yo, digo, por lo menos en mi caso, yo no lo veía tan claro antes de hacer el viaje, y ahora veo que hay también una coincidencia fuerte ahí, digo, más allá de esto cultural que, como te digo, yo creo que es central. Escuchaban a Juan Elman, periodista especializado en política internacional, autor del libro Nada será como antes, ¿hacia dónde va Chile? Fue a cubrir la cumbre conservadora en Estados Unidos, ahora está en México. Andá, sacate alguna foto en la casa de Trotsky, Juan, esperamos la foto. Dale, estuve. Quiero decir algo para cerrar. Buena parte de esta entrevista yo tenía un compromiso, lo moví, quería estar con ustedes, pero sobre todo quería estar con ustedes porque este es el programa que escucha mi psicólogo, mi analista. Era muy importante. Muy bien. Era muy importante. No sé si está escuchando, no la avisé. Se lo hacemos llegar, te mandamos el link y se lo hacemos llegar. Tengo sesión mañana, así que seguramente lo comentaré. Bueno, le mando un saludo a él también. ¿Cómo se llama? Dale, manda el saludo completo. Yoram, solo el nombre Yoram, también es un nombre bastante particular. Solamente lo dejo ahí y les mando un abrazo a ustedes. Che, gracias. Juan, ¿vas a seguir cubriendo para Cenital lo de que venga a Estados Unidos o no sabes todavía? Sí, o sea, para Cenital y otros medios, pero sí, sigo escribiendo ahí sobre Estados Unidos y también un poco más sobre la región, desde esta parte de la región, digamos. Buenísimo, Juan, gracias por hacerte un tiempo. Un abrazo enorme. Chau, abrazo. Chau.